Aymara Satelital. Primer plato, Radio Cutipa. Hola, bueno, estamos de vuelta en La Guarida, hoy es lunes, estamos llenos de noticias que queremos comentar, porque las noticias circulan por todo el mundo, pero la opinión es lo que a uno le atrae más, ¿no? Es decir, todos los seres humanos buscamos la opinión, nos gusta opinar y conocer la de los otros, también la opinión de los otros. A ver, rapidito. Una línea solamente de fútbol, decir que volvieron a ganar Bolívar y Strongest en la segunda fecha del campeonato y encabezan junto con Nacional Potosí, que también ganó, y encabezan con 6 puntos las posiciones. Bueno, yo creo que son los dos candidatos. Otro tópico es que metió 2 goles Marcelo Martins en la remontada de Oriente Petrolero. Siempre va a ser bienvenido porque es una figura consular del fútbol boliviano, Marcelo, el máximo goleador de la historia del fútbol boliviano, de la selección boliviana, y una persona muy querida. Así que si le va bien, nos alegramos. Recién empieza el campeonato. Lo más fuerte futbolísticamente va a estar mañana, cuando vengan los partidos definitorios de la Champions League. No hay que perdérselo. Bayern Múnich, Real Madrid, es un partido de estar sentado todo el tiempo mirando, sin siquiera poder levantarse para ir al baño. Pero bueno, hay un montón de noticias. Primero vamos a ir con Víctor Hugo Romero, que es nuestro caricaturista, desde Cochabamba. Dice, ya está listo el paquete que solicitó Su Alteza. Pidió un paquete de leyes, tiene que causar dolor, no alegría. Muy cáustico en este caso, Víctor Hugo. Bueno, y hay una serie de noticias, pero vamos a ir, hoy viene Felipe Cordero, abogado constitucionalista, también es un observador del panorama internacional. Vamos a tener a Humberto Jara, un talento periodístico desde Lima, Perú, para analizar las curiosas, vamos a ponerle comillas, curiosas elecciones en Perú. Y bueno, y vuelvo al ranking de presidentes de Latinoamérica que todos los meses hace Cristian Boutier, de CB Consultoras. Esto es del mes de marzo, terminado el mes de marzo. En febrero estaba primero Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y estaba segunda Claudia Sheinbaum. En marzo se dio vuelta, remontó Claudia Sheinbaum. Vamos a quedarnos un minutito ahí. Sheinbaum es una presidenta que tiene mucho tacto, yo diría, comunica bien, yo diría que es todo lo contrario de Milei, ¿no? Y bueno, y va puntera, tiene 72.3% de imagen positiva. Es altísimo porque ya lleva bastante de gobierno, ¿no? Y siempre se dice que el hecho de gobernar desgasta la imagen. Entonces, segundo, Nayib Bukele, tercero, Luis Abinader de República Dominicana, cuarto, Daniel Ortega, o sea,
uno dice, ¿cómo Daniel Ortega, Nicaragua, que es tan criticado? Bueno, pero acá hay que hacer una aclaración. Esto no es lo que le gusta o que le parece a CB Consultores, que es Cristian Boutier, de Argentina, que hace este tipo de rankings todos los meses, sino lo que emana de la ciudadanía de cada país, ¿no? Es decir, se hace una compulsa entre la ciudadanía y arroja estos resultados. El quinto es Rodrigo Chávez de Costa Rica, sexto Rodrigo Paz de Bolivia. Yo diría, no es un podio, pero está entre los mejores, como dice ahí Cristian Boutier, está entre los mejores. Después viene séptimo Kast, José Antonio Kast de Chile, que es nuevito, tiene muy poquito tiempo de recorrido como presidente. Lula da Silva, que según dicen las encuestas internas en Brasil, está ahí cerca, o mejor dicho al revés, el hijo de Bolsonaro en las encuestas está muy cerquita de Lula. Santiago Peña de Paraguay, donde Paraguay es un caso parecido al de Perú, que va para arriba económicamente. Luego viene Nasri Asfura de Honduras, 11 Javier Milei, 12 Gustavo Petro de Colombia, 13 Yamandu Orsi. Esto es, acá es curioso, ¿no? Sorprendente, porque Yamandu Orsi lleva pero muy poquito tiempo en el gobierno, y no está entre los más queridos, entre los más aceptados, digamos, de la población uruguaya. Está 13º con 39.2 de aprobación. Y luego tenemos a Bernardo Arévalo de Guatemala, José Raúl Mulino de Panamá, Daniel Noboa de Ecuador, que está 16º, muy bajo Daniel Noboa, porque había hecho él una especie de interinato de 1 año y medio, y ahí no lo había hecho mal. Cuando va a las elecciones generales y gana, ahí empezó, digamos, a deshilacharse un poco su imagen. Delcy Rodríguez de Venezuela, que fue, digamos, confirmada como presidenta de Venezuela por Estados Unidos, o por lo menos reconocida como la presidenta de Venezuela oficialmente hasta el 2031, que es cuando termina el mandato, que había ganado Nicolás Maduro, y último, José Balcázar de Perú, que ya sale, estuvo, no sé si llegó a estar 3 meses en el gobierno. Ayer hubo elecciones en Perú, fue el tema en América Latina, y lo vamos a comentar hoy con Felipe Cordero y con Humberto Jara. Pero también hay una información importante, muy importante, de último momento, que viene de España, y es que la esposa de Pedro Sánchez está siendo, o va a ser juzgada, va a juicio por 4 casos de corrupción. Es la esposa del jefe de gobierno de España, porque así es la figura, jefe de gobierno de España. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con La Guarida y con Felipe Cordero. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Provi! El mismo. ¿No tuvieron uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡gana todo! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo Continúas viendo
Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proven. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proven. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proven, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proven, ¡ganan todos! Banco Proven. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bueno, estamos de vuelta con la llave de la guarida, que se la damos prácticamente todos los lunes a Felipe Cordero, abogado constitucionalista, y además yo diría, más que experto, más que analista, observador internacional. ¿Está bien? Gracias, muchas gracias, Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? vas? Te agradezco siempre la invitación. Sí, hay que observar lo que está pasando en el mundo, porque también va a repercutir con nosotros. Es decir, todo lo que sucede en el mundo de alguna forma repercute Totalmente. en Bolivia, repercute en toda la región, y eso evidentemente, aunque no queremos verlo, tiene efectos en Bolivia, tiene efectos nacionales. Pero vamos a arrancar por esa noticia de España que llega, y es que Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, va a ser finalmente enjuiciada por actos de corrupción. Tiene cuatro causas, o se le acusa de 4 cosas. Dice, procesaron a la primera dama de España por tráfico de influencia, corrupción, malversación de fondos y apropiación indebida. Vos estás cercano a este caso, ¿por qué? Muchas gracias, Jorge. De hecho, porque yo vivo mucho tiempo en España y sí conozco personalmente a Begoña Gómez. En este caso hay que decir un poco de qué trata el caso, ¿no? De qué va. Begoña Gómez, evidentemente la esposa de Pedro Sánchez, jefe del Estado, jefe del gobierno español. Aquí hay que decir, no es lo mismo un presidente que un jefe de gobierno, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a empezar por ahí. Perfecto. El sistema presidencialista es el que manejamos en América Latina. Quiere decir que nosotros escogemos en elecciones al presidente y vicepresidente. Perfecto. Ese es un modelo que tenemos en América Latina que se hereda de Estados Unidos. El modelo constitucional que tenemos en Bolivia se ha heredado directamente de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia con Europa? En Europa tenemos un sistema, es un parlamento que realmente ahí hay elige. muchos primeros ministros. Eso es. España se define como una monarquía parlamentaria, es decir, como jefe del Estado tenemos al monarca, al rey, en este caso Felipe VI, pero tenemos un parlamento que es realmente quien, digamos, delega al gobierno en una persona, pero tiene que haber acuerdos dentro del parlamento, y ahí se elige al jefe del gobierno. En este caso el jefe del gobierno español es Pedro Sánchez, del partido del PSOE. La esposa de Pedro Sánchez ha estado, digamos, siempre muy apartada de la vida pública con su esposo, es decir, no la ves en todos los actos, de hecho casi nunca la ves en actos protocolares. Sí ha estado ella involucrada con el tema de la Universidad Complutense. Ella trabajaba como coordinadora de un máster, de una maestría en la Universidad Complutense, y es ahí donde vos estudiaste. Yo no estudié en la Complutense, yo estoy en la Autónoma de Madrid y en la Carlos III de Madrid, pero aún así están todas en Madrid, ¿no? ¿Cuál es el punto? Que ella estaba justamente de coordinadora de esta maestría, y ahí es donde, digamos, el Partido Popular, quien realmente está ejerciendo estas acciones, las empieza a enjuiciar por varias causales. Muchas de ellas ya han sido desestimadas, de hecho la gran mayoría han sido desestimadas por el Poder Judicial. ¿Cuál es un poco el problema? Que justamente estas causas llegan a la sala, llegan a la sala donde está un juez que es muy del Partido Popular, que está muy a favor del Partido Popular. Entonces, evidentemente, siempre intentan entrabar muchas de las cuestiones, pero digamos son porque son acciones que van surgiendo de ese punto, ¿no? Perfecto. A ver, la primera pregunta. Estos casos que por los cuales se la intenta juzgar ahora, de casos de corrupción, tráfico de influencia, ¿eso no tiene que ver con la Complutense, o sí? ¿O con el gobierno? ¿Con qué? En realidad se dice que, digamos, ella estuvo favorecida por justamente la cercanía que tiene con su esposo, de decir,
voy a llamar a profesores, voy a tener, digamos, beneficios para llegar a ciertas personas, porque ella también tiene una fundación en la cual ellas dicen que ahí puede que haya habido malversación. Hasta ahora no se ha podido probar nada y ya llevan más o menos unos casi 4 años de juicios desde que comenzaron justamente esos intentos por el Poder Judicial de decir... Pero entonces, ¿cuál es la novedad de esta noticia? Que ahora sí va a juicio. Va a juicio, pero evidentemente en el juicio se va a determinar si una persona es culpable o no culpable. Lógico. Entonces, en este punto, realmente los elementos probatorios no hay yo creo que no hay los elementos probatorios necesarios como para poder llegar a una sentencia condenatoria. Pero en este momento, ¿hasta ahora qué eran? Juntaban elementos para tratar de encauzarla. Exactamente. Claro. Pero hay un caso que es mucho más bonito aquí, Jorge, que también creo que es interesante que la población lo conozca. Es el caso de la Universidad Rey Juan Carlos. La Universidad Rey Juan Carlos, muchos de los justamente de los que son partidarios del Partido Popular en España, entraban a hacer un máster, una maestría, ¿no? Y serían con los títulos ya de maestrías. Lo curioso es que justamente estos títulos eran personas que jamás se habían ido a las clases y tenían los títulos prácticamente regalados. Entonces hubo un escándalo enorme de corrupción con la Universidad Rey Juan Carlos. Justamente fue fue un tema de básicamente este tema de las maestrías, ¿no? ¿Y cómo está relacionado eso de la Universidad Rey Juan Carlos con esto de la esposa Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez? En este caso, la Rey Juan Carlos, digamos, tenía una particular estructura donde tenía un favoritismo a un grupo político. En el caso, digamos, de la Complutense, yo no veo que haya habido ningún favoritismo, porque realmente conozco personalmente a Begoña, y yo creo que la única forma en la que ellos están buscando alguna forma para hacerlo judicial es el tema de los fondos públicos que pueden haber habido, porque es una fundación, también tiene que haber fondos públicos. Que recibe fondos. Que puede recibir fondos, puede recibir ayudas, ONGs. Entonces yo creo que ahí está sobre todo el dilema que se ha creado en cuanto a Begoña Gómez, pero no creo que tanta relación en cuanto a corrupción. ¿Vos decís que es un caso armado contra ella? Sí, totalmente, yo creo que sí. Es decir, como te digo, Jorge, ya ha habido muchos intentos en los últimos 4 años justamente de enjuiciar a Begoña Gómez en repetidas ocasiones, y todos siempre han ido en contra, siempre han ido vinculados al tema de la Universidad Complutense, al tema de fondos públicos y al tema de su fundación. Siempre han sido los mismos. Ahora, ¿no? El sistema que nos explicaste es un sistema de monarquía parlamentaria. Eso. Esa monarquía parlamentaria elige un jefe de gobierno. No es un presidente. No es un presidente. Pero no lo elige la gente. Elige al partido. Es decir, cuando se va a elecciones en España, ¿qué es lo que hace? Tú eliges al partido, digamos, en tu comunidad autónoma, al partido que tú prefieres. Generalmente hay 4 partidos, no hay más. El PP, que es el Partido Popular. El Partido Popular, que es de derecha. El PSOE. PSOE, que es de izquierda. Tenemos lo que antes era Súmate, que es de izquierdas. Y tenemos Vox, que es de extrema derecha. ¿Y Podemos? Podemos dejó de existir hace ya tiempo, ¿no? Podemos existía. Después se reformó, se reformuló y ya luego existió Súmate, que es de justamente Yolanda. Ajá. Y en este caso, lo que sucede es que en esos 4 partidos tú escoges realmente el partido que quieres que te represente. Tú estás escogiendo a tu parlamentario. Estás escogiendo lo mismo que en el Parlamento boliviano. Escogemos a un diputado que nos va a representar. Mientras más justamente votos tú tengas, más representación parlamentaria tienes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Parlamento se va a escoger a quien va a liderar el Estado, va a ser el jefe de gobierno. El presidente no lo elige la gente, el jefe de gobierno. No lo elige la gente, lo elige el Parlamento. El Parlamento. Con, evidentemente, acuerdos. Es decir... Acuerdos, lógico, pero el que tenga, o los 2 partidos, eso de los 4 que nombraste, los 2 que tengan más votos van a negociar. Exactamente, pero también hay partidos por regiones, es decir, cada región también tiene partidos. En Las este autonómicas. caso, Cataluña tiene los partidos, por ejemplo, Izquierda Republicana es un partido, tenemos el partido, digamos, de los vascos, el partido gallego, Murcia existe. Hay muchos partidos políticos dentro de España, pero que tienen una representación muchísimo menor. En este caso, Izquierda Republicana tiene una representación muy pequeña en el Parlamento, pero tú tienes que hacer esas componendas políticas, esos acuerdos políticos, para llegar a que, digamos, ser presidente una vez más, ¿no? O también para aprobar algo importante, que son los presupuestos anuales, claro, que ahí realmente se ve la gobernabilidad. ¿Y cuál es el periodo de gobierno de este jefe de gobierno, por ejemplo, que es Pedro Sánchez? 5 años. 5 años, pero ya debe llevar fácil 3 o 4. Ya está, justamente creo que en 2027 ya son las elecciones, presidente de gobierno, entonces...
De manera que esta Begoña, qué linda mujer, esta señora Begoña Gómez no creo que sea condenada, por lo menos mientras esté Pedro Sánchez en el gobierno, porque si esto recién empieza como juicio, va a tardar mucho. Va a tardar mucho, y hay un tema súper interesante que aquí lo traigo a colación como un debate, a ver qué te parece, Jorge. ¿Dónde está un poco a nivel doctrinal la crítica que se hace a los jueces en España? Tú para ser jueces en España, o para ser tú un candidato a ser juez, más o menos tienes que hacer, bueno, tú tienes que hacer oposiciones, se llaman oposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que dar varios exámenes para llegar a ser un juez. Generalmente la media para ser un juez en España está entre los 5 a 7 u 8 años de estudio. Es decir, que una persona que quiere ser juez tiene que estudiar todos los días, prepararse todos los días para llegar a ser juez. Pero es una preparación muy intensa, es decir, la gente que está en oposiciones realmente se toma esto muy en serio y es del domingo a domingo estudiar todos los días. Eso quiere decir que tu preparación como juez es muy fuerte, muy sólida, muy amplia, pero ¿qué quiere decir también esto? Que una persona de escasos recursos, por ejemplo, o de clase media baja, estudiar todos los días, solamente dedicarte a estudiar todos los días durante, imaginemos, 5 años, ¿es posible o no es posible? Porque tú, también tienes que trabajar y también tienes que vivir de algo. Entonces, en este caso, se dice que las personas que tienen, digamos, que están más acomodadas económicamente, son las que realmente pueden enviar a sus hijos a hacer oposiciones. Es decir, a que durante 4, 5, 6 años, tú estés estudiando todos los días, empollándote todos tus temas, para poder ser juez. Entonces, no, seguro, sin dedicarte a otra cosa. Sin dedicarte a otra cosa. Entonces, generalmente son familias acomodadas por lo general. Entonces, evidentemente, las familias acomodadas en España, se dice, esto es lo que se menciona, tienen una ala política. Generalmente tienden hacia la derecha. Entonces, ahí viene la crítica que se hace. Realmente los jueces no tienen no están realmente tan apartados de la política. También en las familias que los han soportado durante tantos años de estudio, puede que involucre también su fallo en el futuro. Entonces también hay una crítica que es un poco más profunda de quiénes realmente son los jueces, si realmente el sistema de oposiciones es equitativo o justo, porque si realmente solamente las familias de quienes pueden soportar a su hijo 5 años familia estudiando, acomodada, digamos. Realmente qué tipo de sentencias vas a tener, ¿no? Ahora, está de moda en el mundo, yo no sé, entra un gobierno, trata de enjuiciar al anterior. El siguiente enjuiciará a este que está hoy. Así es un poco en el mundo, ¿no? Es lo que está pasando. No sé en el resto de Europa, pero en lo que es el mundo latino sí es así, ¿no? Está pasando y está siendo un poco contagioso. De hecho, en España también, digamos, está siendo contagioso justamente el tema de esta responsabilidad. Yo diría revanchismo, ¿no? Entra uno, ok, vamos contra el que ha estado antes para demostrar que ha habido, digamos... que estoy contra la corrupción. Sí, digamos. Básicamente, pero está siendo un poco el germen que estamos viendo en toda América Latina, muchísimo. Y a mí me preocupa un poco por el tema de gobernabilidad y que tenta también contra el derecho justamente a un debido proceso, tenta contra el principio de inocencia y contra un juicio justo, porque realmente estamos agarrando directamente, usted señor se va a ir directamente a la cárcel por medidas cautelares, porque creemos que se va a escapar. Y las cárceles en Bolivia están atestadas justamente de personas que están por medidas cautelares hoy en día aprisionadas, entonces sin sentencias. Sin sentencias y que están en medio de un proceso. Yo considero que es atentar contra la libertad de las personas también esto. Claro, pero entonces a la ciudadanía, yo me siento un ciudadano común de la calle y digo, nunca termino de entender si el enjuiciamiento o el encarcelamiento de un expresidente, de un exministro, demás, ¿está bien o está mal? Si es justo o injusto, ¿no? Eso la gente no termina de entenderlo. Si es un proceso armado, como decíamos esto recién de la esposa de Pedro Sánchez, o si realmente incurrió en corrupción, ¿no? Claro, porque te queda esa esa duda. Sí, te queda como ¿viste cuando te ponen en la televisión algo adelante, un velo, y no llegás a ver bien? Es lo mismo. Claro, lo que muchas veces también justamente en derecho se discute es cuál es el fin de la pena. O sea, ¿qué queremos cuando realmente queremos que alguien ingrese en prisión? La teoría nos dice que queremos su reinserción en la sociedad, queremos que realmente aprenda y hay una lección y no hay una impunidad a quien cometió un delito. Ok,
pero realmente hablamos de una justicia muy punitiva, es decir, vamos a lo más fuerte, vamos a meter a la cárcel. Realmente no es lo que el derecho buscaría, ¿no? El derecho buscaría esa ecuanimidad. De hecho, es una de las partes del derecho, que es justicia. La pregunta es, ¿qué es justicia? Para algunos justicia es dar a quien lo que le corresponde, ¿ok? Para otros justicia es un poco la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Yo prefiero una definición de justicia que menciona justamente Kelsen, que dice, no, la justicia puede ser también la búsqueda de la felicidad. Que yo un poco voy por ese lado, ¿no? De decir, buscamos justamente la tranquilidad de las personas y buscamos que todos vivamos en paz, que es lo que estamos buscando con la felicidad. Pero uno busca, digamos, en Bolivia, generalmente los abogados buscan sobre todo enjuiciamiento, quiere decir muy punitivo, vamos todo a la cárcel. Y por eso hoy en día las cárceles están atestadas de personas, que no es realmente la misión que debería tener una cárcel. ¿Y por qué no se hacen más cárceles? En este caso yo creo porque, que... Perdón, a ver, si alguien comete un delito, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos libre porque las cárceles están llenas? Claro, también hay otro punto, ¿no? ¿Qué hacemos con la gente que, por ejemplo, es muy reincidente, que hoy en día en España se ha debatido? Gente que, por ejemplo, los pickpockets, que son los carteristas. Carteristas que tenían mucha impunidad porque robaban muchísimas veces, había reincidencia, pero no tenían una pena punitiva de ir a la cárcel. Ahora se ha cambiado legislativamente justamente ese punto y ahora ya está mucho Es delito. Ahora es un delito que va de 3 a 6 años, justamente los que son carteristas, y vuelven a reincidir con el tema de los robos en el tema de Madrid, Barcelona, que lo veo bien, porque esa impunidad también genera que se siga repitiendo un patrón, que es el de los delitos. Pero en temas políticos... Porque, a ver, viene un carterista, te roba, ¿no? Pasan 2 meses, no lo viste más, pucha, me robó la cartera, tenía esta plata, los documentos, las tarjetas de crédito, yo qué sé. Bueno, un día se te empieza a ir. Cuando se te empieza a ir, viene el mismo carterista, que está libre, porque el derecho penal es muy laxo, y te vuelve a robar. El mismo tipo. ¿Qué sentís? Claro, ahí la inseguridad. Tú dices, pero más que la inseguridad, ¿qué sentís? Rabia, yo creo que es rabia, ¿no? Claro, la sociedad te pone para que vos seas robado por una persona, por esa persona, que además le puede haber robado 5 veces a otro, 3 a otro y así, ¿o no? Es una burla del derecho, ¿o no? Por ejemplo, lo que pasó con el tema del avión. ¿Recuerdas que el avión que se cayó justamente en el Alto? Y a la gente que, claro, digamos, que había sustraído ese dinero, le estaban persiguiendo. Realmente es la oscuridad. Ahí yo llego a un punto de ¿qué ha pasado realmente con ese avión? ¿De dónde realmente venía? Sabíamos que venía de Santa Cruz, genial. Pero algunos decían que venía de Estados Unidos, otros decían que venía de Malta. De Malta. ¿Realmente de dónde venía? Porque cuando vemos los videos, tú ves realmente los billetes con ligas. Yo creo que ningún banco en el mundo te va a dar billetes con ligas, porque si es dinero que viene justamente dirigido al Banco Central, viene sobre todo en palets, ¿no? Palets muy bien plastificados, muy bien conservados, porque tiene que conservarse el tema de temperatura, el tema de humedad. Tiene que haber tiene que haber muchos requisitos, sobre todo por el tema del seguro, para decir, se ha conservado de la mejor forma posible. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que la gente que ha sustraído justamente ese dinero, se la ha perseguido, y se le ha impuesto sanciones y también jurídicamente se les ha procesado. Entonces en este punto tú dices, wow, o sea, somos tan ágiles para algunas cosas, para los que menos tienen o para las personas que realmente están necesitando. No, por supuesto, porque yo no voy a justificar que alguien vaya y robe ese dinero o se lo agarre, más que porque la palabra robo no sería, es un arrebato, ¿no? Sustracción. Es una sustracción por arrebato, es decir, uy, sí, se cayó un avión, ¿qué se le cayó? Un billete, me agarro 20 billetes. No está bien, está mal, pero no es lo mismo que un carterista que reincide, como es el caso que estábamos hablando en España, ¿no? Y aún así vas a mayores, ¿no? O sea, las personas que más delitos cometen son las que menos sanciones tienen. Y aquí voy a conectarlo con el tema internacional. Por ejemplo, en este caso, Netanyahu y Trump son las personas que realmente están yendo contra el derecho internacional, pero no solamente contra el derecho, es romper el derecho, decir, no me importa nada, me da igual, voy a hacer los actos que yo quiera, con total impunidad, porque realmente hay una impunidad hoy en día a nivel internacional, y el derecho está estático, está sin hacer nada, la ONU no está haciendo nada, y son personas que realmente están beneficiando. Ahora, si yo soy un particular, o un gobierno, o otro presidente, o quien sea, ¿puedo mandar a la Corte Internacional Penal?
Tenemos dos cortes. Una denuncia contra Trump, contra Netanyahu o contra quien sea, ¿no? En este caso estamos hablando de Netanyahu y Trump. Pero nadie lo hace tampoco. Nadie lo hace, y yo creo que es justamente por el temor que se tiene a nivel internacional. Tenemos dos cortes, es importante que lo sepan, ¿no? Hay la Corte Internacional de Justicia, a la cual se lleva a los estados, es decir, llevamos al estado de Israel. Como cuando el tema del mar que se trató ahí, ¿no? Exactamente, se toman temas entre estados. Y tenemos la Corte Penal Internacional, que ya la Corte Penal Internacional sí actúa contra personas específicas. Netanyahu en la Corte Penal Internacional tiene una orden de aprehensión. Claro, pero Trump de momento no tiene nada, no se ha seguido ningún proceso hasta ahora. Pero hay delitos que está cometiendo contra... Y eso de Netanyahu, yo me acuerdo, ya tiene una cierta antigüedad. Tiene antigüedad. Tiene como 3, 4 años, no me acuerdo bien. ¿Y qué pasó? De momento él, digamos, no puede pisar ningún territorio o sobrevolar ningún territorio que sea parte de la Convención justamente de Roma, que es la de la Corte Penal Internacional, porque si sobrevuela, por ejemplo, España, y España es parte de la Convención, en este caso España puede decir, no, bajemos el avión, tú estás sobrevolando el territorio español, entonces en este caso lo cogemos, lo prendemos, porque es el deber del Estado también justamente aprenderlo cuando está en su territorio o sobrevolando el territorio o en aguas territoriales, y lo lleva a justamente la Corte Penal Internacional, para que ahí lo juzguen, ¿no? ¿Cómo parás un avión que va sobrevolando tu cielo? En este caso, o sea, ahí tenemos jurisprudencia sobre esto, tenemos varios casos que han sucedido de, justamente, por ejemplo, sobrevolar un avión y tú llevas, evidentemente, casas de combate a su lado para decir, o bajas, ¿no? Tienes que bajar. Si no, pueden, digamos, hay elementos disuasorios para que el avión baje claro, si a ese estás territorio. Sobre aviso, ya y no prestas atención al sobreaviso, ya estás cometiendo no sé si un delito, pero una contravención. Están avisando, tenés que bajar. Y por eso Netanyahu, y vos no lo haces. Sí, por eso Netanyahu nunca va por territorio donde son parte de la Convención de la Corte Penal Internacional. Pero son muchos esos territorios. Son muchos territorios. De hecho, cuando ves sobrevolar, cuando ves el sobrevuelo del avión de Netanyahu, hace un zigzag por todo el mar para no tocar en ningún momento justamente el territorio de ningún estado que tenga la fuerza o bien de llevarlo a la corte o bien, digamos, que no tenga ese, digamos, apoyo militar aéreo para hacerlo descender. Claro, y te pregunto o sea, a colación de lo de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, que la están llevando a juicio, ahora sí, ¿no? Hasta ahora eran acusaciones, ¿no? Alguien que hacía una declaración, una prueba que se mostraba, pero ahora va a juicio. El caso de Luis Arce, ¿cómo te suena? Porque fue casi automático, ¿no? Asumió este gobierno y no digo que sea inocente, acá no estamos tratando de eso, ¿no? Pero inmediatamente se fue sobre la cabeza de Luis Arce. ¿Cómo lo ves? Wow, lo que decíamos antes, ¿no? Un poco a nivel constitucional, porque él estaba aquí, no estaba dando entiendo que estaba también trabajando en la universidad, dando sus clases en la UNSA, viviendo una vida normal, entonces lo que se hace es hacer un proceso muy rápido, es decir, muy breve el proceso. A mí lo que me extraña es decir directamente... Pero tampoco tiene sentencia. Tampoco tiene sentencia, es una medida cautelar la que se le ha emitido de... Preventivo. Prisión provisional, ¿no? Entonces, una vez más vemos que el uso y el abuso de la prisión provisional justamente en estos casos de decir, no, usted está tranquilo en su casa, pero no, yo lo voy a coger, lo voy a dar a la cárcel. Es lo que se ha acostumbrado mucho en Bolivia y lo que debemos erradicar. Yo creo que todos los abogados deberían pensar de otra forma de la cárcel no es la solución. Puede que se lo procese, genial, pero que se lo procese en condiciones donde una persona también tenga libertad. Ahora, se argumenta mucho el tema de justamente pero se va a escapar del país. Ok, pues... Para eso está Interpol. Se refuerzan las fronteras, digamos, en este caso se le sustrae su pasaporte, es decir, se le puede decir, usted va a tener pasaporte aquí y cada semana tiene que venir a los juzgados para presentarse y verificar que está en el país. O sea, hay formas de hacer las cosas. Que es una medida bastante segura, ¿no? Sí. Porque sin pasaporte no puede viajar, puede huir, pero ya huyendo del país ya interviene Interpol, tiene alerta roja y es muy difícil. Hoy en día, antiguamente se estilaba que una persona cometía un delito en un país y se iba a otro y vivía una vida. Claro. Ahora es muy difícil eso, te pescan. Sea quien sea, hay que respetarle la presunción de la inocencia y el debido proceso, ¿no? El debido proceso
Artículo 115 de la Constitución nos establece algo muy claro. Fue ¿no? sumarísimo, me parece, lo de Demasiado Arce, ¿no? sumario. Muchas veces uno dice, no, realmente la justicia en Bolivia es la más eficaz del mundo, pero cuando realmente vemos otros procesos de gente mucho más humilde, dices, Hay wow. dos casos que te quiero preguntar porque son muy buenos, ¿no? Como caso. Uno es el de Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador. Él fue, digamos, enjuiciado justamente por un tema de corrupción, digamos, castigado, sentenciado, y no me acuerdo si eran 10 años o más, pero luego presenta un recurso para hacer domiciliaria, ¿no? El arresto. Y se lo dan. Y luego él se refugia en la Embajada de México. Bueno, va la Fuerza de Seguridad de Ecuador, irrumpen en la Embajada de México, que es una cosa ilegal, y se lo llevan a Jorge Glass. ¿Cómo lo ves ese caso? Es un caso fuerte, es decir, muy fuerte. Hay un elemento muy importante que justamente lo ha mencionado el presidente de Brasil, si no me equivoco, que es si la imagen del país es tener a una cantidad elevada o una gran cantidad de expresidentes procesados o en la cárcel, ¿qué imagen da el país hacia afuera? Es decir, si tú como país estás demostrando que tus exmandatarios están en la cárcel o están enjuiciados... No me parece acertada, ¿no? Porque, ¿y si son delincuentes, qué hacemos? ¿Lo dejamos libre porque no, puede que sí, por una cuestión de imagen de país? Pero también significa que estamos realmente teniendo una calidad de candidatos que no deberían haber llegado a ese punto. Es un problema de los candidatos. Este es el tema justamente de Perú, que tiene como, en este momento hay como 8 tantos candidatos en Perú, que están todos procesados y están encarcelados, muchos. Sí, muchísimos. Humala, Kuczynski, yo qué sé, Castillo, Boluarte, que en cualquier momento, si no entra, pega en el palo, ¿no? No me parece esto, pero yo te pregunto exactamente por lo de Jorge Glass. Y en este caso, súper interesante a nivel internacional. ¿Qué dice el derecho internacional? Una embajada es el territorio en otro estado. Es decir, y es como si cogiese una parte de Bolivia y la pusiese en Argentina, otra en Brasil, pero el territorio de una embajada es inviolable a nivel internacional. Ahora, que ese expresidente, digamos, haya entrado en la embajada, también es la libertad de la persona pedir el asilo o el refugio, porque es un derecho humano el pedir eso, o sea, uno de los dos. O el refugio, si él está sentenciado y tiene que cumplir una pena, tiene que cumplir una pena. Que además pide el arresto domiciliario, se lo conceden, y después va y se mete adentro de la Embajada de México. Yo creo que por su parte ha sido desacertado, porque el beneficio justamente de tener un arresto domiciliario es un beneficio que deberíamos en Bolivia también tomarlo, decir, no veamos la cárcel como la única solución. Podría ser, pero evidentemente cuando pasa esto dices, no, ya hemos visto lo que ha pasado, es el ejemplo, vamos a seguir con el tema de las cárceles. Me ha parecido un poco feo eso, pero en el sentido jurídico, él tiene la libertad de hacerlo, porque tiene la libertad de decir, quiero pedir el asilo político o el refugio. Puede hacerlo porque es un derecho humano. Pero primero pedirlo, no meterse dentro de la embajada. Dependiendo, en este caso refugio sí debería pedirlo con antelación, es decir, pedir justamente en la institución, por favor, me pueden conceder refugio, y después de concedido sí podría hacerlo. Pero meterse así en la embajada es dudable, ¿no? El problema está lo que ha hecho después Ecuador. Ecuador, cuando ya ingresa en la propia embajada, transgrede todo el derecho internacional. A mí me parece que en México también transgredió todo el derecho. Es decir, Ecuador tiene un vicepresidente, incurrió en corrupción, lo llevaron a juicio, lo sentenciaron, está detenido, ¿no? Está arrestado, encarcelado. En el caso de él pidió la domiciliaria y se la concedieron. Bueno, y México se quiere llevar a ese individuo. ¿Por qué? Bueno, en este caso no se lo quería llevar, ¿no? Estaba en la embajada, porque... No, pero ya estaba en la embajada, se quedaba 2 días y se iba a México. Claro, bueno, eso es lo que se rumorea, ¿no? De que lo iban a sacar rápidamente de Inmediatamente, para eso se quedaba, ¿no? Porque entre quedarse arrestado domiciliario en la Embajada de México o en su casa era lo mismo. No olvidemos que Julian Assange, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se ha quedado en la Embajada de Ecuador? Creo que casi han sido 8 años, casi 10 años que ha estado dentro de la Embajada de Ecuador, justamente en Londres. Entonces, también eso habrá que considerarlo. Pero claro, que en el caso de Assange se ponía a salvo dentro de la Embajada. Bueno, son casos muy similares, ¿no?
Entonces, básicamente está en el tema de si sientes que tu vida está en peligro, que tu libertad está en peligro, puedes acudir. También la embajada te puede decir que no. Es decir, hay embajadas que te dicen, no, yo no voy a recibir a nadie, a ninguna persona, por sus propias capacidades económicas, por su propia visión política que tienen también. No todas las embajadas están diciendo, sí, cualquiera puede venir. No es esto. De hecho, tiene que haber un control previo, es decir, una solicitud previa de, ¿puedo estar acá? Y eso yo creo que también habría que discutirlo un poco, ¿no? A nivel internacional, ¿cuál es el papel de las embajadas como un tema de refugio de las personas que pueden verse perseguidas políticamente? Lo mismo que ha pasado aquí en Bolivia. Aquí en Bolivia también se refugiaron en la Embajada de México. Bueno, perdón, en la casa de la embajadora de México. Claro, pero son casos muy diferentes, ¿no? Porque es un caso político y un político pide refugio en otra embajada. Pero un caso de una persona que ha cometido un delito, que ha sido enjuiciado y sentenciado y que está cumpliendo su condena, ir a meterse en otra embajada, a mí me parece que está fuera de toda discusión. ¿No? Sí, puede ser, aquí podemos... Y otros dos casos son, bueno, ya creo que una vez lo hemos comentado acá, el tema Maduro, y el otro es el de Cristina Kirchner, ¿no? Cristina Kirchner tiene un defectillo que nunca dijo soy inocente. Jamás en su vida dijo soy inocente. Dijo, no, me quieren mandar presa, yo qué sé. Bueno, está bien. ¿Cómo te parece el caso de Cristina Kirchner? ¿También es un tema armado? Yo creo que a nivel mundial, el tema o sea, hay que discutir sobre todo a nivel de derechos, el enjuiciamiento de los gobernantes, enjuiciamientos de presidentes o gobernantes que realmente requieren un procedimiento diferente, porque realmente el procedimiento que se tiene no es un juicio ordinario, es un juicio diferente, especial, por justamente la posición en la que están. En este caso es un juicio de responsabilidades que se debe seguir. En Bolivia es un juicio de responsabilidades. También supongo que en Argentina tienen una metodología especial para el juicio de responsabilidades, que muchas veces está aprobado, por ejemplo, en Bolivia, cogiendo el caso boliviano, tiene que ir por el legislativo, ¿no? Tiene que ir por la Asamblea Legislativa para generar un juicio de responsabilidades. Imagino que también en Argentina... En ese caso, así, si la Asamblea, por ejemplo, dice que sí, que le cabe el juicio, ahí pasa a la Corte, a la Justicia. Sí, justamente al Tribunal Supremo de Justicia, quien es que debería realmente ejercer ese papel de juzgador, ¿no? Pero el problema está que en Bolivia tenemos congelado, la mayor parte de los juicios de responsabilidades han sido congelados de aquí hace 15, 20 años. No hemos realmente tenido ningún juicio de responsabilidades en los hechos. Y esa es justamente la particularidad de la crítica que se hace a la doctrina, en este caso, Ackerman hace muchísimo en Estados Unidos, de realmente hay un juicio, o sea, ¿podemos llegar a un juicio de responsabilidades o qué tipo de responsabilidad podemos generar? En este caso, volviendo al tema de Ackerman, que es norteamericano, por ejemplo, la responsabilidad que tiene Trump hoy en día a nivel de responsabilidad como jefe de Estado. Se está apelando justamente, el movimiento MAGA está apelando al artículo, bueno, en este caso, justamente a la enmienda 25. La enmienda 25, en su parágrafo número 4, habla de qué pasa si un jefe de Estado realmente está yendo en contra de la voluntad del Estado y se lo quiere considerar como incapaz para ese cargo que posee, ¿no? Que hay una realmente irresponsabilidad de la propia persona y por tanto habría que dudar sobre su capacidad o no. Claro. Y aquí justamente el movimiento MAGA dice, no, este señor debería ser, deberíamos aplicar esa 25ª enmienda, la enmienda número 25, parágrafo 4, para decir, esta persona no es capaz de dirigir este país, por lo tanto tiene que salir en contra de su voluntad. Claro. Pero ya los norteamericanos han sido muy inteligentes y han elaborado esta enmienda, ¿no? Claro. Ya esta enmienda es muy antigua. Igual, en el tema de delitos de corrupción, yo creo que cambia, ¿no? Cambia la figura, cambia radicalmente. Son delitos totalmente diferentes. Muy diferentes y es una cosa mucho más sensible a la gente. Porque alguien puede no tener la capacidad para dirigir un país, bueno, y un parlamento lo saca. Pero cuando se incurre en delitos de corrupción, eso afecta a toda la población. Pero hay un delito mucho mayor, que es el delito de genocidio. Ah, bueno. Que es el que, justamente, ya trayendo aquí a colación el tema penal, tenemos que hablar justamente sobre si es que Trump está incurriendo casi en un delito de genocidio, porque ha amenazado justamente de erradicar a todo Irán, a toda la población de Irán, que son 90 millones de personas, que iba a caer el infierno sobre ellos. Claro. Y eso sí está tipificado justamente en el derecho internacional. Es decir, ¿qué es lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Después de darnos de guantazos, de hostias, de todo, la gente dice, ok,
hay que establecer ciertas reglas. Y una de las reglas es justamente la Convención en contra del Genocidio Internacional. Ese es un tema muchísimo más grave. Felipe, te propongo, vamos a la pausa y volvemos con Humberto Jara, que nos está esperando desde Lima, Perú, y analizamos las elecciones. Las elecciones, ¿te parece? perfecto. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, primero te quiero recordar, el 4 de mayo tenemos el super sorteo de Banco Proden, 20 premios de 50.000 bolivianos cada uno, es 1 millón de bolivianos en un solo sorteo. Vamos a estar ahí el martes 4 de mayo a las 14:30 en Plaza Baroa, donde está la central de Banco Proden. Realmente es imperdible, te digo, lo tenés que hacer, Felipe. Sacate una cuenta del Banco Proden, ponés 100 bolivianos, que es nada. Y ya está. Y ya participás, no tenés que comprar un billete, no tenés que inscribirte, anotarte, llamar, nada. Si ganás, automáticamente en media hora se te acreditan 50.000 bolivianos en tu cuenta. ¡Wow! Genial. No, realmente es maravilloso, porque además esto es la frutilla de este postre que ha sido la lluvia de premios a lo largo de todo el año. Ha habido premios quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales y este que es el premio anual de 50.000 bolivianos. Yo, honestamente, lo estoy esperando, Todos, Jorge. Sí. Bueno, y ahora vamos a estar con Humberto Jara desde Lima. Humberto, querido, ¿cómo vas? ¿Me escuchás bien? Humberto, a ver, algo no está funcionando. Él no nos escucha. Humberto tiene una claridad para explicar las cosas que es fabulosa, te lo puedo asegurar, fabulosa, y nos va a contar qué es lo que pasa con las elecciones en Perú. Humberto, ¿estamos contigo? No, vamos a pedirle a producción que establezca bien el audio con Humberto. Lo vemos, pero no tiene audio. Él no nos recibe. Bueno, mientras vamos a poner en cámara los guarismos del voto de ayer en Perú. A ver si lo podemos poner. Que va Keiko Fujimori, creo que rozando el 17%. Uno dice, ¿cómo va a ganar alguien en un país con el 17%? Pero es que había 35 candidatos. Yo no sé si no... Ahí está Keiko Fujimori, que dice 16,96, prácticamente 17. Y Rafael López Aliaga, que se había caído en la última semana, pero evidentemente repuntó y está segundo, ¿no?
Y bueno, Jorge Nieto, a quien no se lo nombraba, 12.81 el tercero. Pero acá lo que valen son los dos primeros, ¿no? Eso es, los dos primeros. Porque son los que van a ir a segunda vuelta, que hay segurísimo segunda vuelta. Imagínate, si un candidato que va puntero no puede llegar al 20%, no puede llegar al 17%. Pero claro, es una elección. ¿Habrá habido otras elecciones con 35 candidatos en alguna parte del mundo? Seguro que sí, pero yo creo que es un número demasiado grande por el tema de democracia. O sea, democráticamente va a ser posible llegar a una gobernanza de esos partidos, realmente va a ser posible que vemos justamente los datos estadísticos. Son un porcentaje mínimo de la población, 17% para todo Perú. Pero si acá nos asombrábamos que para la intendencia, de La Paz había 17 candidatos y dijimos, qué disparate. Esto para presidente 35, y es para mucho más disparate, ¿no? Para la gobernación también se discutió el tema del 20% de justamente Revilla, es decir, es muy poco el 20% de la población de La Paz que puede elegir al gobernante de La Paz. Entonces, en este caso, son números muy bajos para lo que es Perú, ¿no? Pero evidentemente se ve reflejado con 35 candidatos que son enormes. Claro, yo creo que tiene una ventaja Keiko. ¿Por qué? Porque tiene detrás la fuerza de un partido, ¿no? Que es el que, digamos, fundó su padre. Y los otros son candidatos sueltos, que es un problema que se está generando y que es el que tenemos acá en Bolivia. Siglas prestadas, siglas alquiladas, y es lo que pasa con el tema de la asamblea. Vos fíjate, en el último voto sobre si se hacía una moción de censura al ministro de Hidrocarburos, de todos los partidos votaban unos por sí, otros por no. Entonces estaba todo dividido, no había una unidad, ¿no? De partidaria. ¿Por qué? Porque vienen de cada pueblo un paisano, ¿no? Sí, yo metería un adjetivo justamente lo que dijiste, siglas hipotecadas, ¿no? Siglas que ya se deben a algo o a algunos. En todo caso, en tema, digamos, justamente las elecciones de Perú, yo diría que con lo que conversamos justamente antes, el tema de Keiko Fujimori, desde mi punto de vista, es una persona que ya ha estado en varias justamente segundas vueltas, pero que los candidatos en general en Perú, ¿qué dice la opinión pública en Perú? Que un candidato quiere irse contra Fujimori, en este caso, porque sabe que va a ganar la elección. Es decir, siempre en las segundas vueltas, Keiko ha salido como segunda. Claro. ¿No? Nunca ha llegado a tener el primer puesto. Entonces todos los candidatos dicen, yo quiero irme contra Keiko porque realmente voy a ganar la elección. Sí, no, y aparte otra cosa, vos fíjate que lleva una ventaja mínima. Es prácticamente 17 contra 15, son 2 puntos de ventaja, 2 puntos y fracción mínima. O sea, no le garantiza nada. Lo único que le garantiza es ir a segunda vuelta. Lo que va a tener que hacer, los dos van a tener que hacer es mucho acuerdo político, ¿no? Demasiado. Pero también hay una fantasía de que ¿a quién le va a votar el que salió tercero? Él puede votar individualmente, pero la gente vota al que quiere, ¿eh? Cuidado, a la gente no la mandás a votar. A ver si estamos con Humberto ahora. Humberto, ¿nos escuchás? Humberto. Hola. Sí, ¿nos escuchás, Humberto? No, seguimos con ese problema. Hola. Hola, estamos a ciegas. A ver si Humberto Jara, desde Lima, Perú, nos puede oír para dar un panorama de lo que han sido las elecciones de ayer. Pero no, todavía estamos en blanco con él. Vamos a esperar un momentito más, porque realmente su testimonio es valiosísimo. Es un gran periodista, es escritor, Humberto, es abogado, y tiene una visión clarísima, no parcializada, porque el problema ahora del periodismo, Felipe, es que pasa con el tema de las noticias de la guerra. De parte de quién vienen las noticias, te enterás cómo es la guerra. Va ganando va ganando el otro, no tenés una idea clara. ¿Por qué? Porque el mensajero está interesado. O muchas veces se omiten las noticias, es decir, no sé si la población se ha enterado también, es un tema que no hemos tocado, pero cómo Israel bombardeó justamente un puerto que estaba en Irán, pero que quien financió el puerto era Rusia. Entonces, de alguna forma, Israel ha cometido un grave error a nivel internacional
de bombardear un puerto que, si bien está en territorio iraní, es de propiedad rusa. Entonces son temas que no sé si han llegado realmente a la prensa boliviana, si ha llegado realmente a colar en Bolivia, porque son hechos que están sucediendo, pero como tú dices, Jorge, hay muchos elementos que puede que la prensa tienda a un lado y omita información, o puede que realmente te la tergiverse en algunas ocasiones. Y ahí está la importancia del periodismo que sea neutro, ¿no? Claro, pero yo hace 50 años que vengo escuchando errores, entre comillas, de Israel, y nunca le pasa nada. No le pasa nada. Pero además esa impunidad que tiene hoy en día, es una impunidad total. Y lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el Líbano? Hace una semana, bueno, menos de una semana, Israel literalmente, mató a 250 personas porque está estableciendo nuevas colonias en el sur del Líbano. Y no solo eso, también está atacando justamente el establecimiento de España, porque hay un regimiento español que pertenece a la ONU. Pero en este caso, ¿por qué digo de España? Porque en el 2006 España fue ya casi lleva 20 años España, liderando justamente el posicionamiento de la ONU en el sur del Líbano. Pero ¿por qué nace esto, no? Realmente nace a raíz de 1978, justamente cuando hay un conflicto entre Líbano e Israel, y evidentemente este conflicto lleva muy belicoso, y la ONU decide colocar un establecimiento de la ONU justamente en esa posición en el sur del Líbano. Y el 2006 pasa a ser, en este caso, la protección de España, que va a liderar, desde ese momento. Y ahí es donde, hoy en día se está viendo esa controversia, ¿no? Entre el Líbano e Israel. ¿Cuántas personas desplazadas? Casi 1 millón de personas desplazadas. Yo creo que eso tenemos que también ver desde el punto de vista periodístico. Bien, ahí, a ver si estamos ahora sí con Humberto. Humberto Jara, ¿nos escuchás? Estaba escuchando bien y ahora no. Bueno, si nos escuchás, aún sin retorno, danos un panorama de lo que ha pasado ayer en las elecciones de Perú. No lo vamos a perder. Lo que vamos a pedirle a Inés en producción es que vía WhatsApp le pida un panorama de lo que ha pasado ayer en las elecciones de Perú, y mientras nosotros seguimos. Humberto. Acá Jorge. Oh, ¿Aló? qué bien. Te tenemos. ¿Cómo vas, Humberto? Hola. Jorge, ¿qué tal? Buen día a todos. El panorama que hay actualmente se puede sintetizar en un título: la realidad desmintió la manipulación de las encuestadoras. Al final, el resultado que ha surgido tanto del conteo rápido que se terminó de hacer a la medianoche y esta mañana al 53% de las actas contabilizadas por el organismo electoral, las posiciones son las que se suponía debían ocurrir. Es decir, en primer lugar, Keiko Fujimori; en segundo lugar, Rafael López Aliaga; en tercer lugar, Jorge Nieto; en cuarto, Ricardo Belmont; y quinto, Carlos Álvarez. Estos nombres por ahí no les dicen mucho, pero se puede decir así: Keiko Fujimori vino liderando las encuestas y ha confirmado su pase a la segunda vuelta. Rafael López Aliaga era su más cercano seguidor, pero las encuestas se empezaron a dar como posibles candidatos con fuerza hacia la segunda vuelta al ex animador de televisión Ricardo Belmont y al cómico Carlos Álvarez. Ninguno de los dos ha alcanzado una posición que les permita pasar a la segunda vuelta. Lo único que podría traducirse como una suerte de sorpresa es la posición en tercer lugar de Jorge Nieto, que es de alguna manera el que refleja la posición del progresismo. Pero en realidad ha ocurrido, en síntesis, lo que la realidad iba a decidir: la llegada de dos partidos, la derecha populista de Keiko Fujimori, la derecha de Rafael López Aliaga, y luego lo que se puede dar como síntesis es que la izquierda ha retrocedido, que eso es producto de toda la gestión de los últimos años desde Pedro Castillo, y
han caído también dos partidos que eran un cáncer para el país. El partido de César Acuña, Alianza para el Progreso, y el partido de José Luna, Avanza Perú, que habían instalado en el Congreso una suerte de corrupción en base a la cual se emitían leyes dañinas. Pero, ¿nos estás escuchando, Humberto? A ver, vamos a pedirle a Humberto que nos explique cuál es el tema de este cáncer que eran estos dos partidos de César Acuña y José Lula. ¿Qué es lo que pasaba con ellos, no? Pero bueno, por los resultados que ya parece como que son difíciles de torcer, viene la derecha en Perú, ¿no? Uh-huh. Partidos de derecha, como está pasando en casi toda América, ¿no? Uh-huh. ¿A qué lo atribuís? Bueno, como pasa... Bueno, adelante. A ver, lo que ha ocurrido en este proceso electoral es lo que viene ocurriendo en el continente, que la población en su mayoría se aleja de las posiciones progresistas o de izquierda para tratar de encontrar alguna respuesta en los sectores de derecha. Eso tiene que ver con la pésima gestión que han venido realizando este tipo de tendencias. En el caso del Perú es notorio porque hace 10 años que lo que se llama, acá se le llama los caviares, no sé, creo que continentalmente el nombre es progresistas, habían tomado el manejo del país. Y durante estos 10 años lo único que hicieron fue una pésima gestión que no dio ninguna respuesta al país, se dañó la institucionalidad peruana hasta que se llegó a un punto de quiebre con Pedro Castillo, que mostró a la izquierda radical en el poder, y luego sus sucesores ingresaron realmente a lo que era una caricatura de gobierno. Entonces lo que la izquierda está recogiendo esta vez es el balance de la gestión que hizo, el daño que le hizo al país. Y eso se une con lo que hace un momento denominé el cáncer, porque había dos organizaciones políticas que tenían fuerza económica y organizacional, especialmente Alianza para el Progreso de César Acuña, que avalaban este manejo que hacía la izquierda o los progresistas, y incluso se convirtieron en cogobiernos en la sombra. Todo eso ha sido sancionado electoralmente el día de ayer, y esa es la razón por la cual se puede ver que dos exponentes de la derecha son los que van a pasar a la segunda vuelta. Le vamos a preguntar, ¿quién puede ganar en segunda vuelta a Humberto Jara? A ver si nos está escuchando. Humberto. Quien pueda ganar en segunda vuelta es, como siempre en toda cuestión electoral, una incógnita, pero podríamos adelantar lo siguiente. Keiko Fujimori recoge mucho antivoto desde distintos sectores, especialmente desde la izquierda, que seguramente va a unirse para hacer una campaña en contra de Keiko Fujimori. Rafael López Aliaga genera más la atención de los sectores de la costa y de Lima metropolitana, pero es mucho más difícil en la Sierra Sur. Eso por el lado de cómo estarían las intenciones de voto. Ahora bien, toda campaña electoral tiene en sus actores a los personajes clave. Y ahí López Aliaga tiene un hándicap. Es una persona muy temperamental, es una persona que no tiene mucho autocontrol sobre sus reacciones. Anoche estaba diciendo fraude y luego más tarde, con los resultados distintos, insistía en el fraude, pero que iba a seguir participando. Entonces, ese tipo de reacciones emocionales que suele tener puede jugarle en contra frente a algo que pareciera que Keiko Fujimori ha aprendido tras 3 reveses electorales,
la serenidad. Ha dado un mensaje muy corto, ha dado posiciones más serenas, pero vamos a ver en el fragor de una campaña electoral, cuando los ánimos se encienden, qué es lo que puede ocurrir. Pero lo concreto es que Keiko Fujimori va con la fuerza que ha logrado conquistar, va a necesitar conquistar el antivoto, y López Aliaga va a necesitar sumar adeptos siempre y cuando quiera transitar por el lado de la serenidad y el buen manejo. Humberto, ahora sí tenés retorno nuestro, ¿nos estás escuchando? En este momento sí, pero luego se entrecorta. Ya, bueno, estamos aquí atentamente escuchándote con Felipe Cordero, abogado constitucionalista, es también un observador internacional. Estábamos planteándonos que está todo el continente, digamos, tiñéndose de azul, América Latina. Va a pasar lo mismo ahora en Perú, porque los dos candidatos que quedan son más bien de derecha, o son de derecha. Y yo te iba a preguntar justamente porque conozco un poco a Keiko Fujimori de seguirla mediáticamente, y tenía esos arrestos, algunos arrestos virulentos también, y yo digo, esta es la oportunidad que tiene, como nunca tuvo, de ganar, pero si es que modera su discurso, y yo calculo que sus asesores le han pedido esto, ¿no? No nos escuchó. A ver, yo creo que con lo que acabas de señalar, sí, la estrategia de Keiko Fujimori, como señalas, va a ser la de moderar un tanto su discurso. En realidad, ella ha tenido su comportamiento en esta primera vuelta, ha sido bastante cauto, guardó casi un silencio enorme en el mes de febrero, solamente hizo campaña en el mes de marzo y de manera más serena, sin grandes discursos, y lo que ha hecho es no enfrentarse a ninguno de sus contrincantes. Entonces, esa modificación de discurso pudiera ser que le traiga votos a favor, y quien puede ayudarla en esa línea es López Aliaga, si es que no modera su discurso, porque en ese caso se va a ver como la persona que insulta, que es temperamental, a López Aliaga y no a Keiko Fujimori. Creo que esa carta de la aparente serenidad la está jugando Fujimori. Felipe, ¿querés hacerle alguna pregunta a Humberto Jara? Sí, claro que sí. Humberto, un placer conocerte. Quisiera preguntarte un poco, igualmente, ¿cómo va a ser la conformación, en este caso, del Parlamento peruano, ¿no? O sea, porque han habido muchos partidos, 35 en este caso, ¿no? ¿Cuál va a ser la conformación en este caso? Si va a haber gobernabilidad en el Perú en cuanto a esto que me mencionas, ¿no? Hay dos candidatos, pero ¿cómo va a estar conformado el Parlamento? Sí, es muy buena pregunta, porque ese era uno de los grandes temores acá en nuestro país, porque el Parlamento en los últimos años se convirtió en realidad en el ente que gobernaba al país, porque ellos fueron los que vacaban los presidentes cada vez que les venía en gana. Ese Congreso que existía era un Congreso realmente corrupto, un Congreso basado en las fuerzas de la izquierda, de los negociantes de la política como César Acuña y José Luna. Los 35 partidos que se presentaron, aquí nuevamente la realidad ha puesto las cosas en su lugar. De los 35 que se presentaron, 28 han perdido su posibilidad de pasar la valla electoral y por tanto su posibilidad de seguir siendo partidos políticos, con lo cual se ha convertido en un escenario de 6 partidos políticos. Los datos iniciales de la votación lo que muestran es que la mayoría en el Senado la va a tener Fuerza Popular de Keiko Fujimori, seguida por López Aliaga. Entre los dos juntan la mayoría de votos y el resto le corresponde a las otras organizaciones.
Y en la Cámara de Diputados hay que esperar el conteo final, pero se está dando un escenario así, donde la mayoría podrá estar en manos de estas dos fuerzas que han ocupado los dos primeros lugares. Humberto, vos sabés que aquí en Bolivia, yo quiero retomar lo que dijiste al comienzo sobre el tema de las encuestas. Aquí en Bolivia, las encuestadoras, yo creo que se llama Ipsos, la que hizo la encuesta principal, o por lo menos a la que todo el mundo le prestó atención, daba a Rodrigo Paz quinto con el... primero lo dieron con el 5%. 4%. 4, entre el 4 y el 5%. Y termina ganando en primera vuelta con el 31 y pico, casi 32, ¿no? Entonces, es un disparate lo que ha pasado con el tema de las encuestas. Fíjate vos que después gana la presidencia el que estaba quinto con el 4/5%, a quien ni siquiera invitaban a los debates. No lo invitaban a los debates porque no figuraba. Entonces, y después termina ganando. Este descrédito de las encuestadoras pasó, parece, igual en Perú, ¿verdad? El rol de las encuestas va a tener que, yo creo que cada país va a tener que revisar. Aquí también el gran protagonista de la distorsión ha sido Ipsos. Ipsos en realidad es una franquicia, porque es una organización francesa que ha empezado a expandirse en el mundo, pero al parecer no tiene un control sobre aquellos a quienes les otorga su marca. Aquí en el Perú, esa franquicia está manejada por Alfredo Torres, que antes tenía una encuestadora que era seria porque pertenecía a otra institución que se llamaba Apoyo. Pero desde que Torres pasó y tomó Ipsos, lo que ha venido haciendo, y no es esta la primera vez, también ha sido en el proceso electoral anterior, es empezar a organizar las encuestas en función de sus posiciones políticas. Él es uno de los exponentes del progresismo y lo que ha venido haciendo es hacer calzar así. En el año 2021, Ipsos, acá en Perú, tuvo un bochornoso desenlace porque una semana antes dio como ganador, seguido de 4 candidatos que no ocuparon ningún lugar preferente cuando se dio la votación. Fue desmentido totalmente por las urnas. Y esta vez también han venido promoviendo la candidatura del animador Belmont, del cómico Álvarez, del sucesor de Pedro Castillo, que hoy en el conteo no está figurando, solamente con la intención de poder generar un espacio para que un candidato del progresismo pueda pasar a la segunda vuelta. Ese tipo de actuación yo creo que tiene que ser revisada. Las entidades que correspondan o alguna organización civil tiene que plantear una revisión, porque esto linda con el delito, porque lo que se está haciendo es atentar contra lo que por lo menos el Código Penal peruano dice, delito contra la fe pública, y eso es bastante grave. Y yo te quiero preguntar, el apellido Fujimori, ¿te hace bien o te hace mal en Perú? Esa es una gran incógnita y te la puedo responder con la disyuntiva a la que se enfrenta Keiko Fujimori. Yo creo que Keiko Fujimori y el fujimorismo tiene dos rutas, tiene que elegir entre 2 rutas. Una, seguir manteniéndose como la organización que ha venido siendo en los últimos años, es decir, una organización que no piensa en el país, que llega a pactos con cualquier organización, que lo único que le interesa es tener una cuota de poder, que usa el Congreso para sus intereses y no para los intereses del país. Si quiere seguir por esa ruta, cometerá el peor error de su historia, porque a los 50 años de edad se sepultará absoluta y totalmente porque no tiene mayor margen. Ahora bien,
si quiere utilizar la otra ruta, que es la que de alguna manera le ha sostenido en votación y que refleja el primer gobierno de su padre, Alberto Fujimori, no el segundo, sino el primero, en el cual se hizo obra por los sectores más desatendidos, se atendió cuestiones económicas fundamentales, la red vial del país se reconstruyó, se prestó cierta atención a la salud pública hasta donde fue posible. Si esas urgencias que hoy en día se traducen en sacar al sector salud del colapso en que está, mejorar la red vial y acabar con la ola de inseguridad, si es que hace eso, es decir, si gobierna en serio, podrá tener algún futuro. Así que esa disyuntiva le corresponde a ella. ¿Cuál de ellas aplicará? La verdad es que es una incógnita, porque lamentablemente en la política en el Perú y creo que en Latinoamérica tiene un alto componente de irracionalidad y de mirar el poder por el poder y no el poder en términos colectivos. Eso solo se descubrirá en su momento. ¿Felipe? Sí, claro que sí. Mira, una pregunta muy, muy concreta. En Perú han cambiado muchísimo de gobierno, o sea, el Parlamento realmente ha enjuiciado a muchos presidentes, ¿no? Realmente tiene un poder muy grande en Perú. Ahora en el futuro, con las relaciones, digamos, que tenemos con Bolivia, con un presidente más de derecha, con Kast, en este caso, con mucha más derecha en Chile, ¿cuál sería la posición de Perú frente a esta gobernanza de estos tres países en conjunto? ¿Cuál sería el candidato que más apertura tendría en cuanto a esta gobernabilidad entre tres países que son hermanos, ¿no? Es bastante difícil señalar eso porque, a ver, primero, ninguno de los dos en la campaña electoral se ha tomado interés por las relaciones internacionales. Han estado enfocados en lo que viene a ser el tema interno. El único lado donde uno podría ver que puede haber un diálogo un tanto áspero es con Chile, por el tema de la migración venezolana. La medida del presidente Kast de querer hacer una especie de muralla para que no ingresen más migrantes y expulsar a los venezolanos que están allá, genera un problema aquí en Perú y generó también críticas. Pero después con Bolivia, con Ecuador, yo creo que las relaciones van a ser de diálogo y van a ser de el interés de mutua convivencia. Además, la relación Perú con Chile nunca ha sido, digamos, muy fraterna, ¿no? La última, porque nos estamos yendo. Si vas a Monterrico, Humberto, Monterrico es un hipódromo hermoso que tiene Lima. Si vas a Monterrico y hay dos corredores, uno es Keiko Fujimori, y no me lo digas como periodista, no me lo digas como analista, decímelo como persona, como ciudadano, y corren Keiko Fujimori y López Aliaga. ¿Quién crees que gana? ¿A quién le ponen los boletos? No escuché la parte de a quién le pongo los boletos. ¿A quién le ponen los boletos si hay dos corredores ahí en Monterrico? ¿A Keiko Fujimori o a López Aliaga? Pero como persona, no como analista, no como periodista. Me dices entre Fujimori y López Aliaga. Sí. En mi caso personal como ciudadano, no, yo lo que tengo es un descreimiento absoluto sobre la política. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos 25 años en el país es que una cosa es lo que dice el candidato mientras está en campaña, una cosa es lo que dice mientras está gobernando y otra es lo que realmente hace. Entonces, en realidad, darle confianza a cualquiera de los dos sería una apuesta sobre algo que no es tan certero. Y eso se traduce en la gente. La gente está votando de esta manera, pero no es que lo esté haciendo con gran esperanza. El hecho de que hayan llegado los dos candidatos de la derecha, lo único que significa para el ciudadano es que no queremos
otros 10 años con el progresismo o con la izquierda, porque nos ha ido muy mal, pero hasta ahí llegan. Entonces, esto le han otorgado el voto. Por eso es que yo sostengo que ambos candidatos se están jugando su futuro absoluto. Si es que defraudan esa esperanza que les han dado, estos señores no van a poder salir ni al supermercado. Entonces, a ver qué ocurre. Aquí en el Perú, creo que la política se tiene que ver día a día con las cosas que vayan haciendo, ni siquiera con las cosas que vayan anunciando. Gracias, Humberto. Un abrazo enorme. Te volvemos a convocar por tu claridad, por tus informaciones, Igualmente por tus para opiniones. usted. Gracias. Gracias, Y gracias, Humberto. Gracias, Felipe. Jorge. Nada, un Nos placer. vamos hasta mañana, martes, en La Guarida. Primer plato. Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de la paz, hasta Chicago.